soy el doctor Ventura. Voy a hablar de las causas reversibles de la insuficiencia cardíaca. Quiero agradecer a la sociedad por la invitación y, y al doctor Aguinaga especialmente. Muchísimas gracias. Lo que se llama la cardiomiopatía dilatada está caracterizada por una disminución en la contracción del ventrículo derecho o del izquierdo y del derecho. La etiología puede ser asociada a algunas enfermedades específicas, pero el 50% de estos pacientes tienen lo que se llama cardiomiopatía idiopática. Por suerte, hay algunas cardiopatías que son reversibles. Las causas reversibles de la cardiomiopatía son la cardiomiopatía del periparto, el Takotsubo, la cocaína, la miocarditis, medicaciones, cirrosis, deficiencias nutricionales, electrolitos, etc. Pero hoy me voy a referir específicamente a lo que se llama arritmia, la cardiomiopatía que está mediada a través de una arritmia. Y desde el punto de vista de la charla voy a hablar de 4 cosas: la definición de la arritmia, de la cardiopatía inducida por la arritmia, la patofisiología, el diagnóstico y el manejo de esta enfermedad. Como definición, uno podría decir que es la disfunción del ventrículo izquierdo asociada a una taquiarritmia, que es lo que se llama la cardiopatía inducida por la taquicardia, o por extrasístoles que también pueden producir cardiomiopatía. Puede ser parcialmente o completamente reversible una vez que la arritmia se controla. Como definición específicamente, entonces, la dilatación del corazón o insuficiencia cardíaca, y en general estos pacientes tienen arritmias crónicas o frecuentes que incluyen taquicardias supraventriculares, fibrilación auricular, el aleteo auricular y lo que se llama taquicardia ventricular incesante. Tiene que tener más de 10 al 15% durante el día, con una frecuencia de la frecuencia de la aurícula más del 150% de la que se predice por la edad. Entonces, en ese caso, la cardiomiopatía se produce. Esto está publicado en esta referencia que ustedes ven aquí. Se puede clasificar como lo que se dice inducida por la arritmia, donde la única razón de la disfunción ventricular es la arritmia, o que la arritmia también exacerba la disfunción ventricular o produce una disminución de la insuficiencia, un problema más de la insuficiencia cardíaca y de otras enfermedades concomitantes. La patofisiología, de la cual no voy a hablar mucho porque no es fácil, sería otra charla completa. Sería un estímulo inicial, que es la taquiarritmia, por esto cuando se hacen marcapasos, por ejemplo, una remodelación celular y de la matriz extracelular, y después producen efectos en el manejo del calcio, y en ese caso una disfunción de contractilidad severa. Otra forma de verlo en esta diapositiva es donde tienen, por ejemplo, un ritmo irregular que produce fibrilación auricular o extrasístoles, las asincronías que producen las extrasístoles, los bloqueos de rama y el marcapaso del ventrículo derecho, o, por ejemplo, las supraventriculares y la fibrilación auricular, todas estas producen disfunción ventricular miocárdica. ¿Cómo se presentan? Bueno, los pacientes entre 20 a 60 años tienen síntomas de insuficiencia cardíaca, y también los síntomas son relacionados a la arritmia o al disturbio de la conducción. También tienen enfermedades tromboembólicas, obviamente la fibrilación auricular puede producir accidente cerebrovascular o muerte súbita. Este es un esquema donde se habla cómo la fibrilación auricular se relaciona a la insuficiencia cardíaca, y ustedes pueden ver que hay problemas de la conducción, fibrosis, actividad de gatillo, refractario, el problema refractario de la aurícula, también producen volumen y sobrecarga de presión,
se produce una falta de contracción auricular, el aumento de la frecuencia cardíaca produce depresión de la energía, remodelamiento, como vimos antes, de la matriz extracelular y también el manejo del calcio, etc. Y esta es la forma quizá la más común de todas las arritmias que puede producir insuficiencia cardíaca, y la insuficiencia cardíaca se desmejora con la fibrilación auricular. Las extrasístoles, en general, lo que parece ser el problema es cuántas extrasístoles por día. Y las extrasístoles por día serían 10.000 o más, donde se produce la cardiomiopatía inducida por la arritmia. Si se baja a 5.000 o menos, se produce un aumento de la función ventricular. Y la terapia específicamente se maneja a través de suprimir las arritmias o las extrasístoles con terapia interrítmica o ablación. En general, la ablación ha sido el mejor tratamiento, donde se ve que los éxitos serían alrededor del 70-90%. Tengo pacientes en los cuales que se ha hecho esto, es muy bueno. Es una muy buena terapia con la ablación del catéter. El manejo, bueno, inicialmente se hace una supresión de la arritmia, el tratamiento de la insuficiencia cardíaca común que hacemos con todos los pacientes, y si esto mejora, se suprime la arritmia y la función, entonces el diagnóstico de cardiomiopatía inducida por la arritmia es bastante común. El seguimiento se mantiene el ritmo sinusal o el control de la frecuencia cardíaca. Hay que hacer se ve el paciente seguido, hacer el trabajo de insuficiencia cardíaca y el tratamiento, y después un eco o un MRI. Nosotros usamos el MRI. Si no hay cambio, si todo está bien, el pronóstico es muy bueno. Si hay cambios estructurales, puede ser aumento de la dimensión del ventrículo izquierdo, fibrosis en el MRI, o que hay, ¿cómo se dice? Hipertrofia ventricular izquierda, hay que seguir al paciente muy, muy de cerca. El aleteo ventricular, auricular, tratamiento se recomienda ablación con el catéter. Se puede hacer, si no se puede hacer eso, la cardioversión con terapia antiarrítmica, también se puede hacer. En la taquicardia supraventricular, la ablación del catéter es la terapia de primera línea para estos pacientes. Este es un paciente, como ustedes pueden ver, que tiene problemas ventriculares, de insuficiencia cardíaca, y se ve, como pueden ver, una taquicardia de white complex, y que, como pueden ver, el eco muestra un 10 a 15% de función ventricular. Se vio que es una taquicardia atrioventricular reciprocante, y se hizo una ablación, y pueden ver cómo la función ventricular mejora a 35 a 40%. En conclusión, aunque no hay test específicos o biomarkers que existen, uno puede hacer, como ustedes pueden ver, lo que lo vimos en la charla. La historia clínica es muy importante y es lo mejor de todo, en cierta manera. El diagnóstico debe considerarse en cualquier paciente que tiene disfunción sistólica y también arritmias que son crónicas o que recurren frecuentemente. Los esfuerzos para eliminar y controlar las arritmias es lo más importante, y eso va a revertir la disfunción ventricular y prevenir la recurrencia de la arritmia así. Y la ablación de catéteras es una de las cosas más importantes que se ha utilizado en los últimos tiempos. Como siempre, esto no es nuevo. La relación entre la fibrilación auricular, por ejemplo, y la cardiomiopatía fue publicada en 1913, como ustedes pueden ver, donde el trabajo muestra una relación de la fibrilación auricular con insuficiencia cardíaca y dilatación del corazón. En el 1937, Brill encontró que se puede revertir cuando la fibrilación auricular desaparece, y finalmente en el estudio de 1962, donde en animales inclusive se revierte la insuficiencia cardíaca después de la rápida estimulación del corazón normal, si uno lo para. Es decir, esto demuestra que esto es conocido desde hace mucho tiempo. Obviamente, en este momento estamos haciendo de cierta manera eso
la ablación del catéter en la aletea auricular, la fibrilación auricular y también en las extrasístoles ventriculares. Así que bueno, esto es un resumen muy rápido sobre este tema. Los otros speakers van a hablar de otros temas, así que les agradezco mucho la atención y si hay alguna pregunta después lo veremos. Muchísimas gracias